de la luz del ser. En efecto, el gigantismo no supone, para quien se habría considerado a sí mismo Führer filosófico, una condición extensa, sino ante todo lo incalculable que promueven los entes la sombra que arrojan, una vez colocados bajo la luz del cálculo. Así como el sujeto es traicionado por su propio supuesto que sostiene un objeto, el ente es engalanado por la sutileza de lo incalculable, una vez que de su lado se trastoca la luminosidad objetiva en magna invisibilidad de la sombra. Al arrojar sombra a partir de otro, el ente revela que no se reduce a una cara visible y despliega, dice Heidegger, un encanto pleno. Al resguardo de la sombra que arroja la mirada del sujeto, esta manifestación del ser constituye para Heidegger la incumplida bienaventuranza filosófica de los entes. La galanura que procura esta perspectiva no escapa, sin embargo, al luminoso cuestionamiento que la suscita. En cuanto esa floración de la nada proviene, según Heidegger, de una secreta mediación que por encima del sentido calculable habría pertenecido como aspecto propio al eidos platónico del ente, la mirada y su luz han habitado desde Platón, por lo tanto, como eidos por encima del hombre, al propio ente en quien el hombre lo distingue. La llave de tal secreto de la mediación no consiste, por consiguiente, sino en la reunión del hombre con el ente y, por lo tanto, de la luz con la sombra, a la luz de lo que sabe, incluso como sugestiva e inefable primicia, el ente como tal en sí propio. Heidegger solo encuentra a la luz de la cuestión, en tanto interrogación o pregunta, como lo señala Derrida. Solo encuentra la luz de la cuestión, en tanto interrogación o pregunta, como lo señala Derrida, en la inspiración espiritual que provee la manifestación de lo incalculable en el ente. La acusación que dirige Derrida a Heidegger en torno a la Versammlung o reunión edificante, que por siempre estaría presidiendo la cuestión y la interrogación, toda cuestión y toda interrogación filosófica, desde la armonía espiritual, incluso como Geist, espíritu alemán, que se levanta entre la tierra y la sangre de un pueblo, pauta la cuestión del espíritu en Heidegger, para Derrida, como plenitud del vínculo. Esta plenitud se expresa en el lenguaje como casa del ser, según Heidegger, en tanto al hombre apenas le hace lugar una reciprocidad entre el ser y el pensar, cuyo ámbito custodian los pensadores y los poetas. El planteo arqueológico que sostiene Agamben constituye, ante esta urbana deferencia que supone la reunión edificante entre el hombre y el ente para Heidegger, una alternativa explicativa, incluso porque el propio Foucault estableció el punto de inspiración que significó la analítica de la finitud heideggeriana en su obra. Respecto a la finitud tal como la entiende Heidegger, llegaría a ser planteada una alternativa a través de Foucault, en cuanto la finitud no acude en Les mots et les choses a revelarle al hombre el vínculo con el ente, sino a propiciar en el mismo saber el ser del hombre, en cuanto la finitud se funda
consecuente y epistémicamente en sí misma, y no en una relación supérstite con el ser. De esta diferenciación se entiende tanto, esta diferenciación se entiende tanto la reivindicación de la sombra como generadora de presente en Agamben, como la diferencia que lo aleja de Batin. El desplazamiento de la cuestión del terrorismo metafísico de la teoontología supone, para el autor de las aventuras de la diferencia, que el hombre se posiciona como sabedor entre otros, pero a partir del anclaje del propio saber encarnado en cada sujeto débil, como debilitamiento de un particular, como debilitamiento en un particular de una única presunción arrogante. Sin embargo, para la afiliación foucauldiana del profesor de Venecia, esa afiliación foucauldiana de Agamben, solo aquello que divide el saber produce la interrogante, de forma que el presente se anuncia ante todo cuando no se sabe por qué no se sabe. A la sombra del claroscuro. Celebrada por la propia edición original de la obra, las sucesivas revisiones, bajo forma de reproducción de la tela de Velázquez en anexo, la descripción que brinda Foucault de las meninas ha adquirido además celebridad crítica por la incorporación visual que supone el capítulo homólogo. El autor logra, por una vía subrepticia, cumplir un designio del credo epistémico que cundía por entonces en aquella coyuntura teórica dominada por el estructuralismo: formular una universalidad crítica capaz de apropiarse explicativamente del sentido cristalizado en un lenguaje por cualquier obra humana. Habida cuenta del éxito alcanzado por la antropología estructural de Lévi-Strauss, en tanto había logrado discernir en la informalidad cognitiva del mito las reglas de un orden humano, el designio de entonces, años 60, predicaba que otro tanto debiera alcanzarse metodológicamente ante cualquier obra que escapara al canon racional, incluso a un lenguaje pictórico, musical o gestor. El estructuralismo no pudo, sin embargo, celebrar como propia la hazaña de Foucault al lograr explicar la tela de Velázquez que inauguraba, como expresión visual de la misma ciencia general del orden a través del barroco, la aurora del absolutismo monárquico. La razón de esta desviación ejercida ante el propósito, por Foucault, ante el propósito teóricamente más edificante, proviene del criterio que el mismo autor Foucault esgrime exitosamente en el análisis de las meninas, en cuanto presenta el fundamento crítico al margen de una mismidad de criterio analítico, es decir, por encima de cualquier consistencia conceptual. La oscuridad de este planteo, para cualquier perspectiva sustancialista del saber, se ve ilustrada por el análisis foucauldiano de la tela de Velázquez, a través de una diascopía de la luminosidad. Esta diascopía sustituye visualmente a la diacronía estructuralista del lenguaje, en cuanto señala que la intervención del pintor enunciador posiciona topos lumínicos correlativos entre sí. La luz, nos dice Foucault, no se distribuye por igual en la superficie de la tela en las meninas, sino que proviene de la ventana que la infunde a la derecha y se expande en forma decreciente hacia la margen izquierda del cuadro. En este punto se encuentra Velázquez, allí donde la sombra inunda de reverso el caballete que nos da la espalda y sobre el que el pintor traza su intención. Puesto a salvo por el caballete que da la espalda a quien contempla el cuadro, el gesto pictórico revela,
a la sombra de una oscuridad creciente que envuelve el lugar donde el pintor pinta, que la intencionalidad que le es propia permanecerá para siempre inaccesible para todo espectador, en tanto oscuridad envuelta en la sombra que la precede y anuncia. Esta oscuridad inaccesible y excluida de toda formalización posible es la fuente de la forma depositada en la tela, la misma que nos instala ante la escena pictórica del atelier donde se pinta la pintura. Esta misma inaccesibilidad del pintor, pincel en mano, puesto al margen de toda formalización posible, es asimismo para Foucault la fuente de toda formalización crítica. En aras de demostrarlos, se nos desafía, por parte de Foucault, desde el mismo capítulo, a entender la tela en cuestión, las meninas, a través de indicaciones tan transparentes como el nombre de los monarcas allí representados, la fecha en que fue pintado el cuadro o cualquier otro índice dotado de referencia objetiva. Lo que las meninas significa no se significa a partir de ningún dato con correlato en una referencia relevante desde el punto de vista de la información. Ante todo, porque una trayectoria transparente del análisis se perdió de antemano el lugar desde el que se mira la tela, sobre todo en tanto mirador. El secreto de este mirador es la mirada de un mirante. El secreto del mirante es la mirada con que mira. Por eso, para analizar la tela, nos dice Foucault, hay que empezar por mirar y no el cartelito colgado en la información museística al costado de la escena pintada. Sobre todo si se trata de las meninas. Ante todo, las meninas revelan la inutilidad de saber algo de antemano, porque la escena pintada es la escena de pintar. Por lo tanto, más vale valerse de lo que uno no sabe, como el pintor del pincel con que va a pintar, e incluso como terapéutica crítica, nos dice Foucault textualmente, fingir que no se sabe. Sí, saber pasa por fingir que no se sabe. Fingir que no se sabe permite leer en la tela las pinceladas que dejó un pincel que sabía tanto como nosotros desde el presente en que Velázquez lo esgrime de cara al lugar del rey sobre lo que iba a pintar. Esa oscuridad del pincel traza la sombra, que no es negatividad de la luz, sino positividad de visión sombría, generada, Agamben dixit, por neuronas especializadas. El presente de Foucault es actividad, que reconoce que no tiene un programa epistémico a seguir, porque si tal cosa existiera, no valdría la pena seguir tratando de saber. El saber de Foucault es ruptura con el saber en tanto que orden, porque sabe que todo orden, como el de la ciencia general del orden que pintó Velázquez en Las Meninas, es ante todo mirada activa de cara a lo que no sabe cómo pintar. A la sombra del corpus. El saber entendido desde este punto de vista se coloca en un presente que ensombrece la presencia, tanto en el sentido de opacar la luz que provendría de una fuente inefable de certidumbre,
como en el sentido de divisar desde la sombra una luminosidad filtrada entre las partes en presencia. Esa transitividad entre la luz y la oscuridad, entre la sombra y la claridad, permite pergeñar el mapa entre el territorio y el geógrafo. La geografía imperial con pretensión de totalización que denunciaba Borges ya se echa trizas sobre el territorio que se mofa de sus decretos de absoluta representación. El conocimiento supone, sin embargo, discriminar las partes, así como su relación respectiva entre sí dentro de un orden. De ahí que la cuestión de la enciclopedia china surja, tomada de Borges, ¿te recuerdas?, para Foucault, como la cuestión propia del saber, tanto para quien lo desarrolla, como para quien pretende tener un mapa con el que guiarse en un territorio, en la perspectiva de alcanzar un lugar desde donde saber mirar. Tanto el profesor que profesa como el alumno que se afilia a un designio de orden debieran poder seguir una orientación firme, capaz de establecer un mapa del territorio del saber. Ahora, esta orientación se vuelve particularmente ardua, dice Foucault, cuando se trata de la masa de cosas dichas, que atesora la sucesión, esa masa de cosas dichas, de saberes dispares entre sí. Ninguno de ellos, de esos saberes en particular, podría dar cuenta de los demás, sino desde un punto de vista propio, de manera que toda clasificación de los saberes en su conjunto se volvería tan casuística como la que ofrece la enciclopedia china. Esta última clasifica, sin embargo, es decir, genera un dominio de memoria propio sobre el que fundar un relato de caso particular, subordinado al orden general de un corpus. La solución que encuentra Foucault a este problema no es una, sino tantas como corpus lleguen a ser constituidos, a cuyo respecto la única perspectiva universal es la del mirador, que, como vimos en el caso del mirante, que se sugiere enfrentado por la propia tela que contempla, puede ser visitado, ese mirador de los panoramas, por las más diversas condiciones de mirada. Conviene recordar, en aras de la verosimilitud estratégica de esta política de la visión, a seguir desde un lugar particular de la mirada, que no solo todo gentilhombre portando la indumentaria apropiada podía asistir al almuerzo de Luis XIV, sino que los propios jardines del Palacio de Versalles se abrían los fines de semana a la recorrida de la población sin distingos de rango. Esta estrategia escópica del poder público envuelve la cuestión del presente de la mirada en el trayecto de una arquitectónica del poder. Quien participa de la perfecta simetría de los jardines de Versalles a partir de su propia mirada incorporada, dentro de un orden que traza la misma naturaleza que se representa, protagoniza con su cuerpo singular el corpus general del orden. El Rey Sol infunde desde su aparición en el carro de Apolo hasta su ocaso por detrás de la fuente de Neptuno, un mismo presente del orden de un corpus, que no es otro que la naturaleza misma. El presente del investigador genera, de la misma forma, ante la masa de cosas dichas, la perspectiva incorporada e incorporante,
dice Foucault, que delimita por el confín un conjunto textual, generando así un corpus. Mediado por la propia actividad que lo pone en perspectiva desde un punto de vista singular, ese conjunto textual solicitado de cara al analista retiene una percepción predominante que, como un reticulado transparente, dice Foucault, se diferencia de la mirada que lo instruye y del paisaje que divisa, para mediar entre los dos en guisa de criterio de clasificación. No habrá una enciclopedia de la visión teórica, pero habrá tantos análisis del discurso como enunciadores de la lectura, que a lo Borges entiendan que quien escribe no es otro en el texto que lee. A la sombra de la cuestión. Reiteradamente, en cada año, los estudiantes preguntan, en algún momento del curso, si en las meninas Foucault presenta su lectura de la ciencia general del orden o relata el pensamiento de Velázquez. La respuesta quizás sea que Velázquez nunca escribió Le Mots et les Choses y que Foucault nunca pintó las meninas, pero que Velázquez figuró implícitamente un espectador de su tela y que Foucault estampó elípticamente una visual de la crítica. Quizás en la pregunta por el pensamiento detrás del texto asoma la profundidad del espejo. La pregunta, ¿qué pensamiento detrás del texto? Asoma la profundidad del espejo, que para Foucault trasciende en las meninas la pared que limita en la tela del caballero de la Orden de Santiago, Velázquez, el ámbito del taller. Foucault dice que el espejo perfora el fondo del taller. La cuestión es que ese espejo abre la escena por el reflejo, de manera que solo por la trayectoria entre dos, es decir, entre el espejo pintado en la tela y quien especula, es posible todo lo otro. Lo posible está entre uno y otro, a condición de verlo en presente, porque en ausencia de alguien que se haga presente en el lugar del rey, el espejo figurado es tan sombrío como los rostros monárquicos que se desvanecen en el reflejo simulado. La cuestión en filosofía implica entonces una contingencia entre disparidades, que sin embargo en su cotejo trazan un encuentro de luz y oscuridad. Ese encuentro surge de la propia sombra y de la propia claridad, que son positivas por igual, pero alternativas ante el despliegue de una actividad. El efecto que arroja esa actividad provee un presente, a condición de escapar por una sombra de mirada al espejo donde Kamnitzer dejó escrito: "This is a mirror, you are a writing sentence". Gracias. Me asombró un discurso tan sombrío. Tan sombrío.